Mi cuñada rió de mi esposo sin saber que él era el socio principal y mentor del prometido, y justo en ese momento firmaban un acuerdo millonario que cambiaría por completo la percepción de todos. Desde pequeña entendí que en mi familia, el cariño venía con condiciones. No importaba cuánto te esforzaras, siempre había una forma correcta de ser, de hablar, de vestirte, de triunfar. Y si no encajabas en ese molde, te convertías en una especie de adorno incómodo, útil para aparentar unidad, pero invisible en esencia. Mi hermana Daniela siempre fue el molde. Alta, segura, con esa sonrisa que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Desde que éramos niñas, fue la favorita indiscutible. Yo no era celosa, al menos no en ese entonces, solo confundida. ¿Por qué yo tenía que esforzarme el triple para recibir la mitad de la atención? ¿Por qué mis logros eran lindos y los de ella eran brillantes? Crecí escuchando comparaciones disfrazadas de elogios. Tú también tienes lo tuyo, aunque seas más reservada. Eres distinta y eso está bien, supongo. No me di cuenta de cuánto me dolía hasta que dejé de intentar ser como ella. A los 27 años, ya vivía lejos de casa, trabajaba como diseñadora freelance y había dejado de asistir a las reuniones familiares tan seguido. Había aprendido que estar presente no era lo mismo que ser parte. Mi familia me veía como una pieza suelta del rompecabezas, no encajaba, pero tampoco se atrevían a descartarme del todo. Era su pariente bohemia, la que hace cosas raras en internet, la que se fue. Me nombraban así, con una mezcla de desconcierto y desdén, como si no ser como ellos fuera una traición silenciosa. Daniela, por otro lado, se mantuvo como el centro gravitacional de la familia. Estudió negocios, se movía entre empresarios, y organizaba cenas donde todos hablaban de inversiones, propiedades, y lo mucho que había avanzado la marca familiar desde que ella se involucró. Su prometido, Tomás, venía de una familia igual de ambiciosa, y juntos eran la pareja dorada, la representación viva de todo lo que mis padres habían soñado. Y luego estaba Rodrigo. Mi esposo. Lo conocí en una conferencia sobre innovación social. Él había fundado varias startups exitosas, aunque siempre evitaba el protagonismo. Tenía una forma tranquila de hablar, como si pesara cada palabra, y eso me desarmó. A diferencia de todos los hombres que mi familia aplaudía, Rodrigo no buscaba impresionar a nadie. Su inteligencia era silenciosa y su generosidad constante. Cuando lo presenté por primera vez, noté cómo lo escaneaban con la mirada. Daniela se limitó a decir: «Se ve simpático», con ese tono suyo que era más juicio que halago. Mi madre preguntó en voz baja si su apellido tenía alguna relación con alguna familia conocida. Rodrigo solo sonrió. Yo apreté su mano bajo la mesa. Con el tiempo, las tensiones crecieron. Rodrigo no encajaba en el universo superficial de mi familia, y eso los irritaba. No era que lo despreciaran abiertamente, simplemente lo ignoraban. En las cenas, no lo incluían en las conversaciones importantes. Si opinaba sobre algo, cambiaban de tema. Daniela, especialmente, se deleitaba en hacerlo sentir como un invitado de paso. Con preguntas disfrazadas de inocencia, como: ¿y tú a qué te dedicas exactamente? ¿Por qué eso de las startups suena tan inestable? Rodrigo nunca cayó en el juego. Respondía con cortesía, pero mantenía la distancia. Sabía que no tenía que probarles nada. Pero yo, atrapada entre dos mundos, sí sentía esa presión. Me encontraba justificando su éxito, hablando de sus logros, esperando que entendieran que no era un don nadie. Hasta que me cansé. Las últimas veces que asistimos a reuniones familiares, lo hicimos por compromiso. Yo sabía que cada encuentro era una sesión de desgaste emocional, una batalla silenciosa donde mi lealtad estaba en entredicho. No importaba lo feliz que me sintiera con Rodrigo, siempre había un comentario, una mirada, un gesto que me recordaba que para ellos, él no era suficiente. Y por lo tanto, yo tampoco. Pero lo que ellos no sabían, lo que Daniela ignoraba con su arrogancia habitual, era que Rodrigo y Tomás, el prometido de mi hermana, se conocían. No solo eso, Rodrigo había sido su mentor, su inversor silencioso, el cerebro detrás de la expansión del negocio que ahora Tomás lideraba con tanto orgullo. Habían trabajado juntos durante meses, preparando un acuerdo estratégico que se anunciaría el mismo día de la boda. Y Daniela, por supuesto, no tenía idea. Ese día, mientras ella reía con desdén al vernos llegar con discreción,
sin saber que el simpático de mi esposo estaba a punto de cambiarle la narrativa por completo, yo entendí algo. El desprecio no siempre es personal. A veces es la forma en que los inseguros reaccionan ante lo que no pueden controlar. Y la historia apenas comenzaba. El día de la boda llegó con una atmósfera densa, casi irrespirable. Rodrigo y yo sabíamos que no seríamos protagonistas ni bienvenidos del todo, pero fuimos. Por educación. Por cerrar el ciclo. Por demostrar, quizá más a mí misma que a los demás, que ya no me dolía tanto. Nos ubicaron en una mesa al fondo del salón, lejos de la familia, como si nuestra presencia debiera mantenerse discreta. Sonreí y fingí no notarlo, pero Rodrigo me miró y supo exactamente lo que sentía. Me apretó la mano. «Aguanta un poco más», me susurró con ternura. «Esto pronto cambiará». Habíamos acordado que ese día sería el punto final. Después de eso, dejaríamos de intentar encajar donde nunca fuimos bienvenidos. Pero lo que no esperaba era que el golpe viniera antes de que terminara la ceremonia. Todo ocurrió en segundos. Estábamos en el cóctel previo, rodeados de charlas banales y miradas medidas, cuando escuché la risa de Daniela. Esa risa aguda, satisfecha, que me transportó a mi adolescencia, cuando se burlaba de mi ropa, mis gustos, mis silencios. Giré el rostro justo a tiempo para verla señalando a Rodrigo mientras hablaba con una de sus amigas. «Ese es el esposo de mi hermana, el que hace cosas, ¿cómo era?» «Ah, sí, tecnología con impacto social», dijo con un gesto burlón, como quien repite un chiste privado. «Pero tranquila, no muerde, solo habla raro. Es como un gurú de LinkedIn pero en versión real. Una joya de conversación, si te interesa el aburrimiento». Su amiga rió con ganas. Daniela también. La vi. Me vio. No se inmutó. No sé exactamente qué me dolió más, si sus palabras o la naturalidad con que las dijo. Como si burlarse de nosotros fuera tan cotidiano como brindar. Como si yo no estuviera ahí. Como si mi esposo fuera una especie de accidente social del que todos podían reírse sin consecuencias. Rodrigo no lo escuchó todo, pero entendió. «¿Qué pasó?», preguntó, al notar mi expresión. Yo fingí que nada, como tantas veces antes. Pero algo dentro de mí se quebró. Esa fue la traición. No solo por lo que dijo Daniela, sino por lo que representaba, años de desprecio, de humillaciones pequeñas acumuladas, condensadas en una carcajada pública. No era una simple burla. Era la confirmación de que nunca nos respetaron. De que, pese a todo, seguíamos siendo para ella una nota al pie. Un chiste. Y lo peor fue ver cómo los demás lo permitían. Nadie la corrigió. Nadie desvió la conversación. La complicidad del silencio familiar me hirió tanto como sus palabras. Estábamos solos, rodeados de parientes. La ira me recorrió el cuerpo como fuego. Por primera vez, no sentí pena. Sentí furia. Por mí. Por Rodrigo. Por todas las veces que aguanté. Me invadió una necesidad urgente de proteger lo que habíamos construido. No por venganza, sino por dignidad. Rodrigo, sereno, me llevó hacia un rincón apartado. Me miró con esos ojos que me devolvían siempre a mí misma. ¿Quieres irnos?, me preguntó. Yo negué. No. No esta vez. No iba a huir de nuevo. Porque aunque Daniela no lo sabía, en ese preciso instante en otra sala del recinto, Rodrigo y Tomás estaban firmando el acuerdo que colocaría a mi esposo como socio mayoritario en el nuevo proyecto de expansión internacional. Un acuerdo que Daniela había promovido con orgullo sin tener idea de quién estaba realmente detrás del dinero y la estrategia. La ironía era perfecta. Y aunque Rodrigo no buscaba revancha, esa revelación sería inevitable. Daniela se reiría por última vez sin saber que su burla estaba a punto de convertirse en su mayor humillación. Esa noche no fue solo la celebración de su boda. Fue el comienzo de mi liberación. El momento en que entendí que no siempre duele más perder a la familia, que seguir permitiéndole romperte por dentro. Volvimos al salón principal después del cóctel como si nada hubiera pasado, aunque por dentro ya no era la misma. Algo se había despegado de mi pecho como una costra vieja que por fin se caía, dejando la herida expuesta, pero también respirando.
La boda continuaba entre discursos, brindis, flashes y adulaciones. Daniela y Tomás se paseaban de mesa en mesa, recibiendo halagos como monarcas recién coronados. Nadie miraba nuestra mesa. Nadie preguntaba si necesitábamos algo. Y por primera vez, lo agradecí. No quería que me tocaran, que me hablasen, que fingieran cercanía. Me sentía en carne viva. Hasta ese momento, me había conformado con sobrevivir cada encuentro familiar. Sonreír, disimular, actuar como si no me doliera. Pero esa noche, esa burla tan casual, tan pública, me empujó al abismo interior donde no hay máscaras. Me vi de pronto desde fuera, una mujer adulta con una carrera, con una relación sólida, sentada en la mesa de las obras, siendo ridiculizada por su propia hermana ante desconocidos, y tragándose el dolor por costumbre. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por lealtad? ¿Por miedo a quedarme sin familia? Esa palabra, familia, me taladraba la cabeza. Había cargado con ella como si fuera un deber sagrado. Incluso cuando me herían, incluso cuando me ignoraban, incluso cuando me aplastaban bajo el peso de las expectativas. Siempre volvía. Siempre intentaba. Porque tenía metido en la piel ese mandato tácito: una buena hija perdona, comprende, se adapta. Pero esa noche, en medio de tanto oropel falso, entendí algo brutal: yo no les importaba realmente. Lo que les dolía no era perderme, sino que yo no siguiera cumpliendo el rol que me habían asignado. No era la hermana, la hija o la sobrina que querían. Era la excepción que fingían aceptar, pero que nunca dejaron de intentar corregir. Y Rodrigo, él era el recordatorio viviente de que yo había elegido otro camino. Uno que no aprobaban. Me levanté de la mesa sin decir palabra y fui al baño. Cerré la puerta del cubículo con torpeza, con urgencia, como si escapara de una amenaza invisible. Me miré en el espejo. Tenía los ojos vidriosos, la mandíbula tensa. Sentí que me ahogaba. Fue entonces cuando lo supe: no podía más. No era una reacción impulsiva. Era una certeza. Había llegado al límite no solo de lo que podía soportar, sino de lo que estaba dispuesta a seguir tolerando. Seguir fingiendo afecto por personas que me habían convertido en blanco de su burla era una forma de traicionarme. Me senté en la tapa del inodoro, temblando. Recordé todas las veces que quise gritar y me callé. Las veces que Rodrigo me preguntó si quería quedarme en casa y yo insistí en ir, esperando que esta vez fuera diferente. Las veces que lloré después de una reunión familiar sintiéndome culpable por no ser suficiente, por no haber respondido a tiempo, por no haber enfrentado a nadie. No más. Me limpié las lágrimas, me recogí el cabello y salí del baño con la misma decisión con la que se cruzan fronteras. Rodrigo me estaba esperando cerca de la entrada. Me miró con preocupación, pero cuando le tomé la mano y asentí, supo lo que había decidido. ¿Estás lista?, preguntó suave. Sí, respondí. Pero no para volver a la mesa. Estoy lista para no volver a someterme nunca más. No íbamos a irnos aún, no sin que se revelara la verdad que cambiaría el equilibrio de poder que tanto habían defendido, pero en mi interior ya me había ido. No de la boda. ¿De ellos? De ese sistema invisible que me mantenía atada por culpa y por miedo. Esa noche no solo vi con claridad lo que eran. Vi lo que yo ya no quería ser. Y esa fue la primera libertad verdadera que sentí en mucho tiempo. La música bajó. Un murmullo se esparció entre las mesas como una brisa incómoda. Tomás se dirigía al escenario con micrófono en mano, acompañado de Rodrigo. Algunos invitados aplaudieron sin entusiasmo, pensando que se trataba de un brindis más. Daniela, aún con su copa en alto, parecía disfrutar cada segundo de protagonismo. No sabía lo que venía. Nadie lo sabía. Rodrigo se aclaró la voz y tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Para muchos aquí soy simplemente el esposo de Mariana. Y para otros ni eso. Se hizo un silencio tenso. Varias cabezas se giraron. Algunas risitas nerviosas. Daniela frunció el ceño. Mi madre, desde una mesa cercana, se inclinó hacia adelante con incomodidad. Hoy, además de celebrar la unión de Tomás y Daniela, estamos también marcando el inicio de un proyecto empresarial importante, que Tomás ha construido con esfuerzo, y con una red de apoyo que no todos conocen.
Me sudaban las palmas de las manos. Apreté los brazos contra mi pecho como si pudiera sostenerme desde adentro. Rodrigo giró levemente hacia Tomás, que parecía contener la respiración. Hace unos meses, Tomás y yo firmamos un acuerdo de sociedad. Él es brillante, sí, pero necesitaba un respaldo financiero y estratégico para escalar su visión. Ese respaldo vino de mi parte. Y hoy formalmente me uno a la empresa como socio principal y asesor estratégico a largo plazo. Un murmullo más fuerte. Daniela bajó lentamente su copa. La expresión en su rostro era una mezcla de confusión, incredulidad y algo más, miedo. Sí, continuó Rodrigo, ese tipo de cosas hace uno cuando cree en las personas más allá de las etiquetas o los prejuicios. Y cuando entiende que el valor de alguien no siempre está a simple vista. Me miró desde el escenario. No era vanidad lo que había en sus ojos. Era amor. Era dignidad. Era la verdad que nadie se había tomado la molestia de ver. Y aprovecho este momento para decir algo personal, dijo, dejando el micrófono a un lado por un segundo. Durante años Mariana y yo hemos sido ignorados, ridiculizados, incluso señalados en silencio por parte de esta familia. Hoy ya no vamos a quedarnos callados. Hoy vamos a dejar de pretender que esto no duele. El silencio ahora era absoluto. Me levanté y caminé hacia el frente del salón. Sentía cada paso como una declaración. Podía escuchar el latido de mi corazón en las sienes, pero no temblaba. Por primera vez, no temblaba. Subí al escenario. Rodrigo me ofreció su mano. No la tomé. Me planté frente al micrófono. Durante años intenté encajar. Intenté entender por qué no bastaba con ser yo. Por qué tenía que ser otra para que me quisieran, para que me respetaran. Aguanté burlas, desplantes, miradas condescendientes. Callé por miedo a perder a mi familia. Mi voz no temblaba. Eso me sorprendió. Estaba tan herida, pero tan firme. Daniela, dije girándome hacia ella, tú no solo te reíste de Rodrigo. Te reíste de mí. Me ridiculizaste en más ocasiones de las que puedo contar. Me hiciste sentir menos, como si siempre estuviera un escalón por debajo. Y todos aquí lo permitieron. Todos lo vieron y eligieron mirar a otro lado. Mi madre murmuró mi nombre. Yo seguí. Esta no es una escena para robar atención. Es una declaración. Yo no vine a esta boda a fingir. Vine a cerrar un ciclo. A decir en voz alta lo que llevo años guardando. Y a reclamar mi lugar, aunque a nadie le guste. El aire era espeso, como si el salón entero contuviera la respiración. Vi a mi padre mirar su copa con vergüenza. A una tía fingir buscar algo en su bolso. A mi hermana abrir la boca, pero sin palabras. Hoy Rodrigo ha demostrado quién es sin necesidad de gritarlo. Y yo también estoy lista para mostrar quién soy sin pedir perdón por ello. Me giré hacia el público. Si después de esto no quieren volver a verme, está bien. Pero yo ya no volveré a mendigar un lugar donde no soy bienvenida. Esta es la última vez que me trago el dolor en nombre de la sangre. Y con eso bajé del escenario. Rodrigo me siguió. No hizo falta decir nada más. La boda siguió. Las risas tardaron en regresar. Nadie nos detuvo cuando salimos del salón, tomados de la mano, atravesando el umbral que tantas veces crucé como hija, como hermana, como sobrina. Y que ahora dejaba atrás como mujer completa, libre. Esa noche no confronté a mi familia con rabia. Lo hice con verdad. Y aunque dolió, fue la única forma de empezar a sanar. El lunes siguiente a la boda, me desperté con la garganta seca, los ojos hinchados y un extraño silencio dentro del pecho. No era tristeza ni alivio. Era espacio. Vacío pero necesario. Como si hubiera desalojado años de palabras no dichas, de gestos contenidos, de heridas camufladas como tolerancia. Pasamos ese día en casa. Rodrigo cocinó en silencio, y yo dejé que el sol entrara por las ventanas sin cerrarlas como de costumbre. No hablamos mucho. No hacía falta. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral. Lo que vino después no fue una catarsis emocional, sino una lenta reconstrucción.
Pero primero, tuve que poner límites. Reales. Firmes. La primera en llamar fue mi madre. Esperaba esa llamada. No para escucharme, sino para pedirme explicaciones. No defraudó. ¿Te parece bien lo que hiciste? ¿Arruinar la boda de tu hermana? ¿Exponer a todos de esa forma? Respiré profundo. Por primera vez no sentí culpa. Solo claridad. Lo que arruina una relación no es hablar, mamá. Es el silencio prolongado ante el maltrato. No fue maltrato, Mariana. Son cosas de familia. Cosas que pasan. Tal vez en tu definición de familia, le dije firme, pero no en la mía. Yo no voy a permitir que me traten así nunca más. Ni tú. Ni Daniela. Ni nadie. Hubo un largo silencio. No colgó. Pero tampoco se disculpó. Y esa fue mi primera señal. Después de esa conversación, tomé decisiones prácticas. Silencié el grupo de WhatsApp familiar. Les escribí a mis tíos y primos más cercanos un mensaje respetuoso, explicando que necesitaba tomar distancia y que no era algo personal, sino necesario para mi bienestar emocional. Algunos respondieron con comprensión. Otros con silencio. Daniela no respondió. Como siempre, su forma de herir era el desprecio disfrazado de indiferencia. Con Rodrigo establecimos una regla: no hablaríamos de mi familia más de una vez por semana, en un espacio seguro sin recriminaciones. No permitiría que el dolor se convirtiera en obsesión. También empezamos terapia juntos. No porque estuviéramos rotos, sino porque queríamos entender cómo mantenernos firmes sin endurecernos, cómo protegernos sin aislarnos. A nivel emocional, puse otros límites menos visibles pero más profundos. Aprendí a decir no sin dar explicaciones. A sentir sin justificar. A priorizar lo que me hacía bien aunque no fuera popular. Dejé de acudir a cumpleaños donde sabía que solo era tolerada por obligación. Dejé de enviar mensajes esperando respuestas que nunca llegaban. Dejé de mendigar vínculos. Y con eso algo increíble ocurrió: empecé a recuperar mi energía. Esa que antes gastaba intentando ser suficiente. Esa que invertía en reuniones familiares donde salía más vacía que al llegar. Con cada límite que establecía, volvía un poco más a mí. No fue fácil. Ni rápido. Algunas noches dudaba. Me preguntaba si había sido demasiado dura. Si no estaba exagerando. Pero entonces recordaba la mirada de Rodrigo en la boda. El temblor en mis propias manos. Las veces que volví a casa en silencio para no incomodar a nadie. Y me respondía: no, Mariana. No es dureza. Es dignidad. Siempre creí que la familia era sagrada. Que el lazo de sangre implicaba sacrificio, aguante y una suerte de compromiso incondicional, aunque doliera. Crecí con esa idea metida en la piel, como un tatuaje invisible. Me lo repitieron tantas veces que lo adopté como verdad: la familia es lo primero. Pero nadie me enseñó que la familia también puede romperte. Que a veces salvarte significa alejarte. Elegir la paz por encima de la obligación fue un proceso lento, casi doloroso. Porque la culpa no desaparece de un día para otro. Porque incluso sabiendo que hago lo correcto, parte de mí aún anhela pertenecer, aún quiere esa llamada de cumpleaños, esa mirada de orgullo que nunca llegó. Durante semanas después de la boda, la culpa y la serenidad convivían dentro de mí como viejas enemigas. Iba a terapia y decía en voz alta: estoy bien sin ellos. Y lo creía. Pero luego veía una foto antigua, un recuerdo de infancia, y algo se me encogía por dentro. Hasta que un día entendí que no tenía que elegir entre recordar con cariño y poner límites. Que podía agradecer los buenos momentos, los juegos con Daniela cuando éramos niñas, las tardes de domingo en casa de mis abuelos, y al mismo tiempo aceptar que ya no quiero compartir mi vida con personas que no me respetan. Esa comprensión me dio libertad. Elegí no ir a la cena familiar de fin de año. Me invitaron, sí, más por presión social que por deseo sincero. Sentí la tentación de asistir, de fingir que nada había pasado como tantas veces antes. Pero algo dentro de mí, esa nueva versión más firme, más despierta, dijo no.
En vez de eso, pasé esa noche con Rodrigo en un pequeño pueblo costero. Cocinamos juntos, vimos fuegos artificiales desde la terraza del hotel, y a la medianoche, en lugar de brindar por la familia, brindé por mi paz. Por mi nueva vida. Por haber tenido el valor de romper el molde. Elegir la paz también significó redefinirme. Ya no soy solo la hija, la hermana, la sobrina. Soy mujer, compañera, empresaria. Soy alguien que se reconstruyó con pedazos rotos, que se eligió a sí misma por encima del mandato. A veces, esa elección se siente solitaria. Porque ir contra la narrativa familiar te convierte en la difícil, la resentida, la dramática. Pero aprendí que no necesito que me entiendan para saber que hice lo correcto. Mis relaciones han cambiado. Me rodeo de gente que me escucha sin juzgar, que no necesita competir ni rebajarme para brillar. Rodrigo y yo tenemos una conexión más fuerte que nunca, construida sobre la base de la honestidad. Y sobre todo, ya no me traiciono a mí misma por agradar a los demás. Elegir la paz no es una renuncia. Es una declaración de amor propio. Es mirar a mi niña interior y decirle, ya no vamos a forzarnos a encajar donde no nos quieren completas. Y eso, aunque duela, aunque incomode, también es familia. Han pasado varios meses desde aquella boda que, sin proponérselo, se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Desde afuera, tal vez parezca que todo se rompió aquella noche. Pero desde adentro, lo que realmente ocurrió fue una liberación. Las consecuencias fueron inevitables. Mi relación con mi madre se volvió casi inexistente. Me escribe de vez en cuando mensajes breves, impersonales. Nunca habló directamente sobre lo ocurrido. Nunca preguntó cómo me sentía. Su forma de enfrentar el conflicto fue enterrarlo bajo una falsa normalidad, como si el silencio pudiera reparar una fractura. Daniela no volvió a dirigirme la palabra. Sé que en su entorno contó su propia versión de los hechos, donde yo fui la desubicada, la envidiosa, la que arruinó su boda por un impulso de protagonismo. Al principio me dolía imaginar eso. Me indignaba. Pero luego comprendí algo importante, no puedo controlar cómo me interpretan. Solo puedo ser fiel a mi verdad. Lo que perdí fue visible. Lo que gané profundo. Comencé a sanar. A vivir sin el peso constante de la aprobación familiar. A descubrir versiones de mí que nunca habían tenido espacio para florecer. La Mariana que ahora habita mi cuerpo es más silenciosa por dentro, menos ansiosa, más clara en sus deseos. Ya no se pregunta qué hice mal cada vez que algo no encaja. Ahora se pregunta, ¿esto me hace bien? Con Rodrigo nuestra relación dio un salto. Él fue mi espejo durante todo este proceso, me mostró las partes de mí que necesitaban ternura, me sostuvo cuando dudaba y también supo retirarse cuando necesitaba estar sola. Nunca me exigió elegir entre él y mi familia. Pero cuando elegí la verdad, él estaba ahí sin condiciones. La empresa que Rodrigo formó con Tomás prospera. Y sí, muchos en la familia intentaron subirse al carro del éxito una vez que vieron los resultados. De pronto quienes nos habían minimizado comenzaron a llamar, a mostrarse interesados, a disfrazar la envidia de admiración. No caí en la trampa. Entendí que el respeto tardío, si no nace de una disculpa honesta, es solo conveniencia. La terapia me ayudó a entender patrones. A reconocer que durante años me volví experta en minimizar mi dolor para evitar el rechazo. Que normalicé la burla, el desprecio y la invisibilidad porque me enseñaron que eso no era tan grave. Pero sí lo era. Lo es. Y reconocerlo fue el primer paso para dejar de repetirlo. También encontré una nueva comunidad. Amigas que antes estaban en segundo plano, mujeres con historias similares, gente que me inspiró a hablar sin culpa. Abrí mi círculo y en ese espacio me encontré. Cierro los ojos y me veo distinta. No porque ahora tenga más seguridad o éxito, sino porque ya no estoy dividida. Ya no me esfuerzo por ser una versión digerible para otros. Soy yo entera con mis decisiones, con mis heridas cicatrizando a su ritmo. Cuando pienso en mi familia, no lo hago con odio. Lo hago con distancia. Con una compasión que no busca reconciliación, sino comprensión. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero yo ya no estoy dispuesta a pagar el precio emocional de justificar a quienes eligen no ver el daño que causan.
Hoy, mi hogar es un lugar seguro. Literal y simbólicamente. He cultivado una paz que no está hecha de silencio impuesto, sino de conversaciones difíciles, de límites claros, de autenticidad. Y cada vez que dudo, me repito algo que escribí en mi diario una noche cualquiera. La lealtad no puede exigirse a costa de la dignidad. Y la sangre no justifica la herida. Ahora lo sé. Ahora lo vivo. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría ni un paso. Porque me trajo hasta aquí. Hasta mí.